edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Y vamos a aprovechar el tiempo para la instrucción de la palabra, y necesito, hermano, que ubiquemos un panorama. Voy a ir un poquito rápido en ciertas ideas que necesito usar como base para luego predicarle lo que el Señor quiere que prediquemos en esta oportunidad. Amén. Perdón. En el capítulo 14 del libro de los Números encontramos, hermano, un momento sumamente determinante. Hemos venido aprendiendo acerca de una promesa de Dios, un proyecto de Dios, un propósito eterno de Dios, y cómo la fragilidad humana fracasó dentro de aquel plan de Dios. Voy a tratar de poner las ideas muy sencillo y muy rápido, quizá más rápido de lo que debería, pero necesito ganar tiempo. Ahora, hermano, el pueblo de Israel, en el pasaje que estamos leyendo, está en la frontera de Canaán. Al otro lado de las montañas de Moab está la tierra prometida. Esa tierra prometida tenía varios significados y tenía dentro de sí misma varias bendiciones. Era la culminación de un proceso de Dios, y en cierta manera era la meta, la ubicación final. No era en sí la meta final, pero era la ubicación final. Es decir, Israel ahora está a un paso, hermano, de entrar a tomar posesión de la herencia que Dios les había prometido. Israel está, hermano, a poca distancia, después de haber hecho muchas jornadas desde la salida de la tierra de Egipto. Por fin la promesa de Dios la tienen delante de sus ojos. Imagínense ese panorama. Ahora, durante todo el trayecto, hermano, y desde la misma condición de esclavitud de 430 años de Israel en la tierra de Egipto, bajo el dominio de Faraón y bajo el dominio de los egipcios, al servicio de los dioses egipcios, hermano, había una experiencia, entre otras muchas, por supuesto, pero una primordial que Israel no conocía y que necesitaba de manera urgente. Habían transcurrido, como le repito, 430 años, e Israel tenía una intranquilidad y un desasosiego en su espíritu y en su alma, y por qué no decirlo también en su cuerpo, o sea, una intranquilidad en todo su ser. Ahora están en la frontera de la promesa de Dios, pero cuando Israel está en este punto, ha cometido 9 errores, se ha equivocado 9 veces, 9 veces ha provocado a Dios. Sin embargo, hermano, la gracia de Dios obra y opera de esa manera. La misericordia de Dios, hermano, es difícil de explicarla. Si el pueblo de Dios en este punto era obediente al mandato de Dios, Dios estaba dispuesto a pasar por alto las otras 9 veces que se habían revelado. Esto es un mensaje muy importante, hermano, porque una cosa que yo quisiera que aprendiéramos, hermano, nosotros como algo firme en nuestro corazón, es saber que Dios siempre está dispuesto a echarnos una mano, siempre y cuando nosotros querramos que Dios nos eche una mano, porque de la comodidad del lecho de descanso jamás va a ir Dios a levantar a nadie. Dios, hermano, siempre va a estar dispuesto. Ahora Israel se ha equivocado 9 veces, 9 veces se rebeló, 9 veces murmuró, 9 veces criticó, 9 veces desobedeció, pero están en la frontera. Han llegado, como decimos corrientemente, a trancas y empujones, de panzazo. Han llegado, hermano, hasta la frontera, y dijo Dios, bueno, viene la última. Envían los espías, usted conoce detalles de la historia, voy pasando muy rápido por esto. 10 espías o 10 exploradores, me gusta más esa palabra, trajeron un buen informe de la tierra, mal informe, perdón. 2 trajeron un buen informe de la tierra, pero pudo más lo negativo. Hermano, pudo más el testimonio de los que no entendieron el mensaje de Dios que los que entendieron el mensaje de Dios.
Por eso la Escritura dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Porque, hermano, las masas, las multitudes son muy influenciables. Las multitudes siempre son inestables. Eso lo aprendemos de la misma palabra del Señor, hermano. Usted encuentra a una muchedumbre de 5,000 en una ocasión, 4,000 en otra ocasión, que se atiborraron de pan y pescado, y mientras estaban satisfaciendo su necesidad y llenando su vientre con un pan que era bendecido, con pescados que eran multiplicados, hermano, eran gente leal a Cristo, eran gente que lo buscaba, gente que estaba contenta porque tenía llena la barriga. Por eso el Señor Jesucristo usó una expresión bastante fuerte en una ocasión y dijo: ustedes me siguen no porque hayan creído en mí, sino porque se hartaron. Hermano, ¿cuánta gente sigue a Dios hoy en día solo por lo que el Señor da? Por la hartura de las cosas materiales. Pero la misma multitud, hermano, que se había atiborrado de pan y pescado, tiempo más adelante estaban gritando: crucifícale. Ese es el comportamiento de las multitudes. Ahora esta muchedumbre está a punto de cruzar las montañas de Moab. Eso significa, es un mensaje bien tremendo, hermano. Cruzar la frontera por las montañas de Moab significa cruzar por encima de la maldición. Eso significa Moab, y entrar a la bendición de Dios. Sin embargo, el pueblo se rebeló, el pueblo se rehusó, pero Canaán significaba muchas cosas: el cumplimiento de las promesas de Dios, tomar posesión de la herencia de Dios. Hermano, en el momento que Israel cruzara la frontera y entrara a Canaán, ciertamente habían gigantes, pero la tierra era buena, manaba leche y miel, era una tierra que fructificaba, era una tierra fértil. Todo eso tenía Dios para su pueblo. Sin embargo, usted encuentra que dice la Escritura: se rebelaron, creyeron más al testimonio de los negativos que a los que tenían la verdadera palabra de Dios, y como resultado el pueblo se desanimó, lloró toda la noche, se rebeló contra Dios, se quejaron contra Dios, y dijo Dios: se acabó la promesa. Hermano, Dios solo soporta o tolera o sobrelleva 10 veces el que uno lo provoque. Y nadie puede decir: gloria a Dios, voy por la tercera, porque puede ser que del cielo oiga la palabra que le diga: no, ya vas por la 9. No somos como los gatos que tienen 7 vidas. Hermano, nosotros solo tenemos 10 oportunidades y nadie sabe por cuál va. Ahora el pueblo de Israel se equivoca una vez más, confronta a Dios, y dijo el Señor: ya no hay promesa. Ya no van a recibir mi promesa. Quiero que vaya guardando estas ideas ahí muy fresquitas en su pensamiento, porque sobre eso va a girar el mensaje. Dijo Dios: ya no hay promesa. Le dijo a Moisés: dile que se regresen al desierto. Los exploradores habían explorado la tierra durante 40 días. Ahora dijo Dios: por cada día que los exploradores estuvieron en la tierra prometida, ellos van a vagar 1 año en el desierto. En otras palabras, por día, año por día, el equivalente fue 40 años de vagar en el desierto. Pero quiero que oiga esto, hermano: esos 40 años de desierto no estaban en el plan de Dios original. Esos fueron agregados por causa de la desobediencia. Por eso, hermano, uno como cristiano tiene que saber diferenciar cuando alguna vicisitud o alguna adversidad está dentro del diseño de Dios de nuestro proceso de maduración, y cuántas vicisitudes o adversidades vamos a enfrentar resultado de nuestra desobediencia, resultado de nuestra necedad. ¿Me doy a entender, hermano? Alguien puede decir: hermano, es que mire los problemas que se me vinieron, pero ¿cuál fue la razón? ¿Dios te está trabajando, te está perfeccionando, o tu desobediencia te metió en problemas? Los 40 años fueron una disciplina por la desobediencia. Hermano, cuando estaban a punto de cruzar la frontera, tuvieron que regresar 40 años al desierto. Hermano, ¿cuántas veces somos reprendidos, somos exhortados? ¿Cuántas veces oímos la voz de Dios y no siempre somos atentos a la enseñanza de la palabra de Dios? Hijos, ¿cuántas veces sus padres les instruyen, les corrigen,
y muestran necedad a la instrucción de los padres y solitos se compran el desierto, hermano. Por supuesto, si la instrucción de los padres va en el buen sentido y con la orientación de la palabra. Luego vemos a los hijos pasar por el desierto, gemir, llorar, vicisitudes, hermano, inconformidades. Pero aún uno de padre tiene que saber eso. ¿Por qué está metido en problemas? ¿Por obediente o por desobediente? ¿Me explico? Porque si es obediente pero está pasando por vicisitudes, necesita fortaleza porque Dios lo está trabajando. Pero si está pasando por el desierto, por desobediente, que se aguante. Me doy a entender, hermano. No le gusta, ¿verdad? Eso no le gusta. Pero así es Dios, hermano. Dice la Biblia, 40 años Dios estuvo enojado con su pueblo. Y decía el Señor, danos tal cosa, concedido, pero con un gesto agreste, no con toda la complacencia. Ahora, hay muchos significados, hermano, pero principalmente yo quiero enfocarme en uno. ¿Qué significaba entrar a Canaán? Significaba, hermano, entrar en el reposo de Dios. Entrar a Canaán significaba el cumplimiento del cuarto mandamiento, capítulo número 20 del libro del Éxodo. Hágame favor usted, ubíquelo ahí conmigo y yo lo voy a pedir acá, creo que es verso 4 más o menos, aquí con los muchachos de la proyección. Éxodo 20. Usted sabe que uno aprende, no importa muchas veces en qué ámbito haya sido formado, pero uno aprende acerca de los 10 mandamientos. Aunque dentro de la religión tradicional uno los aprende solo para aquella ceremonia que hace, que le toman fotos y le quiebran piñata y le dan pastel, ¿verdad? De ahí no se vuelve a recordar en toda su existencia, hermano. Y lo digo así, hermano, porque esa fue mi experiencia. Yo me aprendí los 10 mandamientos solo para ganar ese examen y después me olvidé de los 10 mandamientos. Nunca más estuvieron en mi noticia. Pero dice la Escritura, Éxodo 20, verso número 8. Dice el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuarto mandamiento. Te recordarás, fíjese, te recordarás del día de reposo, no se te tiene que pasar por alto el día de reposo. ¿Para qué te vas a acordar del día de reposo? Para santificarlo. Ahora, dice luego, leamos esto para tener todo el sentido. Dice el verso 9 ahora, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. 6 días vas a tener actividades, vas a desarrollar tu trabajo, pero el séptimo día vas a descansar. Hermano, hay 2 formas de cumplir el cuarto mandamiento. Lo cumplimos en su parte ceremonial o en la parte ritual, o lo cumplimos de forma espiritual. Tenemos 2 opciones. Si lo cumplimos de la parte ritual, entonces, hermano, nosotros tendríamos que hacer como hacen ciertos grupos por allí y descansar el día sábado, no hacer obra alguna, y entonces ya cumplimos con el cuarto mandamiento. Ahora, podemos cumplirlo en el sentido espiritual, que es hacia donde yo me voy a enfocar ahora, para entender cuál es el sentido del día de reposo. ¿Sabe por qué? Porque incluso hoy en día se ha levantado un movimiento, el movimiento de los judíos mesiánicos, que andan condenando a todos los cristianos, hermano. Y dice, ¿qué día van ustedes a la iglesia? Y como uno viene el día domingo, hermano, dice, y ya se dio cuenta que está desobedeciendo a Dios, porque el día que hay que ir a la iglesia es el día sábado. Y le citan a uno ese texto. Y los cristianos, hermanos, entran en complicaciones y dice, cierto, es el día sábado. ¿Y qué hacemos? Está pecando porque se reúne el día domingo a buscar a Dios. ¿Será verdad? Yo se lo voy a presentar a usted a la luz de lo que dice la palabra. Ahora dijo el Señor,
6 días vas a trabajar, pero en el séptimo día no vas a hacer nada. ¿Qué significa eso? 6 días de ocupación, pero el séptimo día ninguna actividad. A nuestros jóvenes serían felices con eso. No hacer nada todo un día completo, imagínese usted. ¿O no, jóvenes? Serían felices, ¿verdad? Ni bañarse, ni peinarse, eso sí, comer sí, ¿verdad? Mire, hermano, es lo que dice la Biblia. Dijo el Señor, no van a hacer nada, pero comida sí va a haber, porque el día 6 van a recoger y lo que recojan se les duplicará de tal manera que el día de descanso también tendrán comida. Esa es la vida que quisieran nuestros muchachos. Un día de no hacer nada, solo comer. Déjeme ponerlo en esta perspectiva. 6 días de trabajo y 6 días de actividad. Pero el día número 7 había que estar quietecitos. ¿Sabe en quiénes pienso yo para ilustrarme en esto? En los hermanos y las hermanas que son eléctricos. Aquellas hermanas que no pueden estar quietas, hermano. ¿Me explico? Imagínense estar quieta todo el día, quietecita, sin hacer nada. Esas hermanas que desde que se levantan parece que las conectaran a 220 voltios, hermano, y van y regresan, parecen aspiradoras, y para el otro lado, y por aquí, por allá, y no solo ellas, ¿verdad? Sino ya es tarde, no se piensan levantar, haraganes, báñense, y le está hablando al esposo, ¿verdad? Mira qué ejemplo le das a los patojos, también tú estás ahí acostadote, haraganote, en vez de ayudarme. Imagínese a esa hermana el día número 7. Pobrecita las hermanas. Y los hermanos eléctricos, esos hermanos que no tienen reposo, hermano, que no tienen paz, que les gusta estar en la casa barriendo, trapeando, sacudiendo. ¿Qué le dice el esposo? Gordo, ya tranquilo, deja la ropa, la vas a romper de tanto restregarla. Solo 2 ojos, decía mi mamá, había que echarle a la ropa. Se puede imaginar, hermano, usemos eso como ejemplo. Estos hermanos o hermanas que no pueden estar quietos, hermano. Pero el día número 7, quietecitos. Allá la hermana sentada, viendo el desorden. Ay, Dios mío. No lo podía hacer. Mirando el polvo sobre los muebles y no los podía limpiar. Porque Dios dijo, quietos, el día número 7. Esa es la parte ceremonial del séptimo día. Pero hermano, ¿qué era el propósito de Dios? ¿Qué quería Dios? Institucionalizar un día para que nadie hiciera nada, o Dios tenía en mente algo más profundo, Dios tenía en mente algo más grande. ¿Será que Dios estaba preocupado porque nadie lavara ropa, no barriera, no trapeara en el día número 7, porque estuviera nada más reposando ese día? ¿O Dios pretendía enseñarle al alma del hombre una lección más profunda? Oiga esto, a ese pueblo que Dios le dijo, el día número 7 no vas a hacer nada. Perdón, era un pueblo que venía de 430 años de ser esclavo, sin reposo. Eran esclavos de la actividad, trabajar sin descanso. Hermano, trabajar sin reposar.
430 años de madrugar, llegar hasta la noche, cansados, hermano, sin ninguna consideración, sin ningún miramiento de parte de los egipcios. Es más, los últimos días, los últimos meses, antes de la salida de la tierra de Egipto, dice la Biblia, les incrementaron el trabajo. ¿Y qué ganaron como resultado de eso? Solamente hacer sus almas esclavas. Ahora, dijo Dios, van a aprender a estar quietos, van a aprender a reposar. En otras palabras, Dios no estaba preocupado de los quehaceres. Hermano, la enseñanza que Dios pretendía dar a su pueblo es que aprendiera a tener paz. Hasta hoy en día, si algo necesitamos los hijos de Dios, es tener paz. ¿Me explico? Hermano, nos vamos a la cama y no descansamos. Si algo hace falta, hermano, en los hijos de Dios, es la paz. Por eso, hermano, estamos los cristianos a veces tan dependientes de los apoyos farmacológicos, porque no tenemos paz. Y hermano, como la vida nos imprime una velocidad tremenda y unas exigencias tremendas, el faraón de este siglo nos impone ciertas medidas y ciertas necesidades, hermano, y no tenemos paz. Por eso andamos ahí, hermano, así, porque ahí se me irritó el colon, está estresado. Y llegamos a la iglesia así, hermano, con tortícolis, porque está estresado. Cuando trata de agarrar algo, el pulso, hermano, como que es araña de corpus. Porque el pueblo de Dios no conoce la paz. No tiene paz. ¿Me doy a entender, hermano? ¡Ah, gloria a Dios! Sí, hermano, bendito Dios por todo aquello de lo espiritual que nos hemos llenado. Pero, hermano, cuánto de la paz de Dios es una experiencia en nuestra vida personal. La lección que el Señor estaba dándole a su pueblo es: trabaja, tienes que trabajar, hermano, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. El evangelio no es para haraganes. Algunas veces yo he oído gente decir: es que yo estoy deseando que Dios me llame al ministerio porque así ya no trabajo. Hermano, la gente tiene la idea que en el ministerio no se trabaja, que son vacaciones permanentes de descanso, de relax. Esa es la idea equivocada que la gente tiene. Yo deseo eso, yo quiero ser pastor, dice. Éntrele y me cuenta, ahí me platica cómo es cuando ya vaya en la reventazón. ¿Me explico, hermano? El pueblo de Dios no tiene paz. Hermano, mire, yo voy a exagerar porque usted sabe que a veces soy exagerado, pero yo me atrevería a decir que el 99% de los que aquí estamos no conocemos la paz. No tenemos tranquilidad. Y hermano, mire, hay razones. Porque hoy en día, con esos niveles de delincuencia que hay, hermano, van los hermanos allí en su carrito y por los retrovisores a ver si no se le pega a un motorista. Y ya lleva el celular casi preparado para entregarlo. Y como los señores delincuentes son tan delicados, hermano, cuando uno entrega el frijol iPhone, no quieren el frijol iPhone. Dice: esa cucharada no sirve, y los tiran al piso, hermano. Ellos quieren Blackberries. Y ahí están los hermanos, comprar y comprar Blackberries para estar dando Blackberries, hermano. ¿Verdad o mentira? Hermano, yo entiendo, hay circunstancias que están alrededor nuestro
que nos roban la paz. Las mismas metas, hermano, y las mismas imposiciones que hace la moda sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos pierden la paz porque no pueden tener las marcas que quieren tener. No quieren zapatos Nike, sino Nike. Dice, yo no quiero eso. Y hermano, a veces hacen unos caprichos tan tremendos los muchachos, metiendo ese tipo de presiones. Cuando los muchachos empiezan a llegar a sus etapas de 10, 11, 12 años, en los hogares se pierde la paz. Cuando se empiezan a ver ciertos comportamientos y ciertas reacciones, también ellos empiezan a perder la paz en esas edades, fíjese. Porque resulta que un día empieza a sentir mariposas por acá abajo y algo que le sube y le baja y se inquieta y no sabe y de pronto se incomoda, se intranquiliza y empieza a conocer lo que son los celos y perdió la paz. Se ve demacradito, demacradita, así resentido y pregunta en la casa, ¿qué tienes? ¿No será que te dio lombrices ahora que entró ya el invierno? No saben qué es lo que es. No es lombriz, le picó la mosca. Y ahí los ve usted, hermano, de repente tan animosos y tan contentos. 10 minutos después, enojados, molestos, deprimidos, no se les puede ni hablar. Y en la casa no saben cómo comportarse. Si te estabas riendo hace 2 minutos y ahora estás de mal humor, ¿qué pasó? Y luego usted ve que entra una llamada, un mensajito y regresó la alegría, regresaron las risas, regresó el apetito. Hermano, ¿cómo convive uno con esas cosas? Y entonces las madres se afligen, ¿qué será lo que está pasando? ¿Qué te estará sucediendo? Padre, ahí entra el clamor, perdió la paz. Hermano, el ejercicio de cada séptimo día para el pueblo de Dios era trabaja, y trabajaban. ¿Qué era su trabajo, hermano? Oiga esto, el pueblo de Israel no trabajaba por sustento, porque estaba garantizado todos los días caía el maná. Pero ten tus actividades de cada día. Pero el día número 7 debes tener paz, hermano. El día número 7, tranquilo, relax. Así le dicen los jóvenes a uno, ¿verdad? A veces me acerco y le digo, mira, te he visto un poquito inquieto con esto y con lo otro. Relax, pastor, me dicen, relax. Y aprendí. ¿Sabe, hermano, que por haber perdido la paz, Moisés se enojó y golpeó la roca cuando tenía que haberle hablado, y como consecuencia tampoco entró en el reposo de Dios? Ahora oiga esto, el pueblo de Israel entró en Canaán 40 años más tarde, pero entró en Canaán, pero nunca entró en el reposo de Dios. Le di la cita, Hebreos capítulo número 3 y Hebreos capítulo número 4. ¿Me he dado a entender hasta este punto, hermano? Gloria a Dios. Dice la Biblia, verso número 7, capítulo número 3, del 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero entraron a Canaán. Y hasta el día de hoy, hermano, después del año 1948, después de haber estado muchos años lejos de su territorio, en 1948 el pueblo de Israel obtuvo el derecho de regresar a la tierra prometida.
Claro que sí, demasiado mermados, muy disminuidos en su población, porque de 12 tribus que tendrían que estar ocupadas, apenas, hermano, habrá algo de 2 tribus ocupando ese territorio. Y regresaron después de siglos de exilio. Hermanos, regresaron después de una terrible masacre, más o menos entre el año 40 al año 44, cuando con el respaldo, la venia y hasta la bendición de la entidad tradicional religiosa, los nazis masacraron más de 6 millones de judíos. ¿Qué le trato de decir con esto? Mire hasta dónde llegó, hermano, el no conocer la paz de Dios. Hasta dónde fueron las consecuencias de no conocer la paz de Dios. Entraron a Canaán, pero nunca tuvieron paz. Hermano, era un pueblo asediado, todo el tiempo guerreando, todo el tiempo peleando, hermano, todo el tiempo en batalla, todo el tiempo rodeado por enemigos, de tal manera que el mismo Señor Jesucristo, parado frente a Jerusalén, lloró 2 veces y le dijo a Jerusalén: si tú conocieras el tiempo de tu visitación. Y hermano, estando frente a Jerusalén, el Señor fue golpeado por imágenes proféticas, porque Él también es un profeta de Dios, el profeta máximo de Dios. Y pudo ver, hermano, a Jerusalén rodeada de ejércitos enemigos, ver a sus mujeres violadas, a sus hombres muertos y a sus hijos llevados como esclavos, cosa que va a suceder dentro de no mucho tiempo. Por eso, hermano, nos fue dejada a nosotros una carga: orar por la paz de Jerusalén. ¿Por qué orar, hermano, por una ciudad que la paz debería de ser su mayor virtud? Porque nunca ha conocido la paz. Ahora resulta que de la misma manera como ellos se equivocaron, hermano, también nosotros nos estamos equivocando y tampoco conocemos la paz de Dios. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Tranquilos, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Relax. Creen en mí, dijo el Señor. Confíen en mí. Yo he vencido al mundo. El mundo los va a atribular. Oigan las palabras del Señor. El mundo los va a atribular, hermano. Si algo tenemos garantizado en el mundo es tribulaciones. Pero dijo el Señor: pero confíen, porque yo ya vencí al mundo. Por eso dijo el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque la paz de Dios no es la paz que está buscando el mundo. Hermano, la paz de un hijo de Dios es aquella paz que no importa lo que esté pasando alrededor nuestro, hermano, haya paz en nuestro corazón. La paz de Dios, hermano, es la paz que Cristo experimentó durmiendo en la barca. La barca crujía, hermano, los discípulos gritaban, estaban asustados, el mar estaba enfurecido, y mientras ellos estaban llenos de temores e inseguridades, el Señor dormía en el centro de la barca, tranquilo, hasta que lo fueron a despertar y le dijeron: Señor, es que no te das cuenta, mira, estamos a punto de naufragar. Y el Señor se incorporó y les dijo: ¿hasta cuándo tengo que soportar esta generación incrédula? Y dice la Biblia: reprendió a los vientos y el mar se calmó. Esa es la paz de Dios. Como escribió alguien por ahí un corito muy bonito: paz en medio de la tormenta. Hermano, déjeme decirle que estoy consciente del reto que eso significa. Estoy consciente, hermano, que es uno de los escaños más difíciles de alcanzar en la vida espiritual. Y voy a decir esto con sorna, con mofa. Es más fácil llegar a ser millonario que conocer la paz de Dios. Porque, hermano, la paz de Dios es una condición interna. La paz de Dios, hermano, no es una declaración aspavientosa, emocional, jactanciosa de superioridad espiritual. No, hermano, la paz de Dios es una condición en el corazón, por decir, el espíritu de aquel hijo de Dios que ha encontrado el reposo de Dios. Si usted me acompaña a leer acá, dice el verso 16 del mismo capítulo
3, verso 15 dice: en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Hermano, ¿qué provoca que los hijos de Dios no conozcamos el reposo de Dios? La dureza del corazón. Cuando Dios habla, hermano, no poner en práctica lo que Dios pide que pongamos en práctica. Por eso dice, la desobediencia. Usted lo lee conmigo, verso 16, dice: ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? Todos los que salieron de Egipto, dice el verso 16. ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? Con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Verso 18. ¿A quiénes les juró que no entrarían en su reposo? A los que fueron desobedientes. Hermano, ¿qué impide que entremos en el reposo de Dios? La desobediencia. ¿Y de dónde parte la desobediencia? De la dureza del corazón. Hermano, como aquella gente, y lamentablemente, mire, déjeme decirlo así porque así funciona. Estamos oyendo el mensaje, oímos la palabra. En mi caso, hermano, me preocupo que usted verifique que la palabra que le predico tiene sustento bíblico. Me esmero, hermano, no le exagero, me desvelo para darle a usted el basamento escritural de la enseñanza y de la predicación. Pero aún con ese basamento, a veces estamos oyendo el mensaje y lo oímos como oír llover. El corazón se endurece. La dureza del corazón nos hace caer en incredulidad. La incredulidad nos lleva a la desobediencia, y la desobediencia nos roba la paz. A tal grado, hermano, que hasta la cosa más insignificante le miramos cara de demonio. Es que ha de ser un espíritu robapaz. No hay espíritu robapaz. No hay espíritu robapaz. Es nuestra desobediencia. Mire pues, levanten la mano los que tienen un hogar perfecto. Gloria a Dios. Los que tienen esposa perfecta. Hoy se queda sin almuerzo, pero hizo bien en ser sincero. Las que tienen esposo perfecto. Hoy no le compran los zapatos que le habían prometido, pero hizo bien en ser sincera. Los que tienen hijos perfectos. Gloria a Dios. Los hijos que tienen padres perfectos. Las ovejas que tienen pastor perfecto. Dios lo bendiga, hermano. Le estoy diciendo al que levantó la mano. No, Dios sabe que no es así. Que levante la mano el pastor que tiene el rebaño perfecto. Yo las bajo. Eso nos roba la paz. La madre se queja que el marido le roba la paz. Los hijos se quejan que los padres le roban la paz. Los padres se quejan que los hijos les roban la paz. Y al final, hermano, son hogares cristianos sin paz de Dios, pero con un cuadrito colgando allá en la puerta que dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Sin paz, hermano. Muchas veces nos sentamos a la mesa supuestamente a compartir y nos levantamos casi tirándonos los platos por la cabeza. Dice la Biblia: es mejor comer hierbas con el corazón en paz que un buey engordado y con discordia. Pero la paz, hermano, es un escalón muy alto. Lo comprendo, lo entiendo. Por mí mismo se lo acepto. Pero ¿qué es paz de Dios? La paz de Dios es aquella condición de tu ser interior que no importa si los que están alrededor tuyo te roban la paz, no te la quitan. ¿Me explico? Es una paz que no depende de las circunstancias, no depende del buen comportamiento, no depende de las complacencias, no depende de la tolerancia, no depende en absoluto de los demás, depende de mi relación con Dios. ¿Qué tanto yo entiendo mi relación con Dios? Me doy a entender, hermano.
Puede usted dar una ofrenda de palmas al Señor. Ni nuestros niños pequeñitos conocen la paz, hermano, porque ya las exigencias de la modernidad imponen ciertos requisitos. Cuando un padre de familia quiere darle una buena formación a sus hijos, y tiene con qué, por supuesto, va a una institución que él considera que se lo va a capacitar para que tenga éxito en la vida. Y entonces cuando se acerca le dicen, bueno, pero mire, cuando lleve 6 meses de embarazo ya lo tiene que inscribir. Imagínese usted. Y eso sí, solo lo va a tener unos pocos meses y ya lo tiene que empezar a traer. Y hermano, ahí están los chiquitines estresaditos. Hermano, unas cositas, hermano, chiquititas ahí, llorando porque se tienen que quedar en las instituciones educativas. Y dicen los padres de familia, es por tu bien, mijito. Y la paz. Hermano, yo no voy a decir que si usted puede darle a sus hijos la mejor oportunidad institucional para superarse, no se las dé. No, yo estoy de acuerdo que le dé lo mejor que le puede dar, pero le voy a decir una cosa. Para los hijos de Dios, lo que más cuenta es la bendición de Dios. Eso sí, una buena disciplina cristiana en el hogar, una buena formación. Hermano, buenos principios de Dios, formar verdaderos hijos de luz. En eso estamos embarcados en el área de niños ahora. Así se llama la temática más o menos de 1 año y pico que nos vamos a ocupar. Los hijos de luz. Porque hermano, de eso depende. Está, como dice el Salmo número 1, aquel que no anda en el consejo de los malos, que no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Me doy a entender, hermano? Pero ahora, hermano, la misma vida nos impone requerimientos, nos impone situaciones que nos roban la paz. Y yo le hice la observación antes, hay muchas situaciones, hermano, que están en el diseño personal de Dios, es decir, lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Y dijo Dios, bueno, más o menos en esta etapa necesita su tropezón. Alguien dirá, hermano, eso es imposible. No, se lo puedo demostrar con la Biblia. Dice Dios, necesita ser perfeccionado, entonces tiene que pasar por este tamiz para ser perfeccionado. Pero eso se lo diseñó Dios. Pero resulta que por desobediente él camina por otros caminos. Y al andar por otros caminos también perdió la paz. De eso no se hace responsable Dios. ¿Me doy a entender? Y entonces, hermano, ahí vamos los cristianos haciendo fila. Lo digo con respeto. Haciendo fila a los consultorios clínicos para oír que nos dicen, no tienen nada. Pero yo me siento que me voy a morir, pues no tiene nada. Y entonces va a su cita para otro lado, ¿verdad? Con uno así de pelos parados, lentes raros y todo extraño, como que es el creador de Frankenstein. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Sabe qué es lo que no tiene? Paz. Y preguntan los profesionales del medio, preguntan, y como son fichas generales, ¿no? Su edad, su estatura, dice, pues no tiene nada, y él va a quebrarse la cabeza, pero ¿qué hago si no tiene nada? Dice, o según sea el caso, no tiene nada, y pensando, religión, cristiano evangélico para honra y gloria de Dios. Sin paz. Me doy a entender, precioso hijo del Señor. Hermano, de eso se trataba. Cada 6 días te aquietas, cada 6 días te aquietas, para enseñarle al alma lo que es la tranquilidad
lo que es la paz. Hermano, ahora no se trata un día ritual, un día ceremonial en el que vamos a descansar desde las 6 de la tarde de este día hasta las 6 de la tarde del otro día sin hacer ningún oficio. Hermano, ¿de qué sirve estar panza arriba haraganeando sin hacer nada si no hay paz en el corazón? ¿De qué sirve? Al contrario, preocupado. Y hoy no trabajé, pero como es Shabbat, voy a respetar Shabbat y nervioso porque tenía que ir a trabajar. ¿Y la paz? ¿Nunca le ha pasado, hermano, que tiene una idea fija y se va a la cama y empieza a soñar con esa idea toda la noche? Y al otro día se levanta. ¿Y qué pasó? Tuve pesadillas toda la noche. Voy a imaginar que es una hoja de esas que se hace ahora en los trabajos, ¿verdad? Una hoja electrónica. Toda la noche me pasé soñando que la pantalla de la computadora se me acercaba y se me alejaba y se me acercaba y se me alejaba. El muchacho haraganote, aquel que no estudió 2 meses y llegó el día del examen de unidad, toda la noche sueña el libro que se le va y se le viene, se le va y se le viene. Y la paz. Y la paz. Me voy a meter en problemas, como suelo hacerlo. Ahí están los jóvenes viendo el calendario y cómo le arrancan hojas al calendario y no aparece el pitufo, el príncipe azul. Se pierde la paz. ¿Me doy a entender, hermano? Y los padres de familia presionando, pero ya quiero nietos. Cómprelos. No, eso fue un abuso. Ay, ya quiero ser abuela. Relax. Repose. Tranquila. ¿Me doy a entender, hermano? Mire, lo que trato de ilustrarle es que hay un sinfín de razones por las que uno pierde la paz. Y somos cristianos. Y gloria a Dios, hermano. Yo sé, nuestra fe no está en tela de duda, nuestra conversión no está en tela de duda, el librarnos del lago de fuego y azufre, nada de eso está en tela de duda, hermano. Pero ¿y la paz? ¿Qué es el día de reposo? Bueno, ¿cómo entramos a la paz de Dios? Necesito que me ayuden. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Cuánto llevo ahí? Gracias. Déjeme ubicar la cita. Isaías 58. Me he explicado, hermano. Un bien tan maravilloso, un bien tan precioso. Dice la escritura, hermano, en el libro de Eclesiastés. Hay un mal, yo lo voy a parafrasear, hay un mal muy frecuente, dice el predicador, que he visto debajo del cielo. Aquel a quien Dios le añade cosas materiales, a quien Dios le añade riquezas, pero Dios no le dio la capacidad de poder disfrutarlas. ¿Qué le pasó entonces? Con sus riquezas perdió la paz. Pero he visto también, dice el predicador, aquel a quien Dios le añadió, pero le dio la capacidad de disfrutarlo. De esos quiero yo que usted sea, hermano. ¿Me explico? No para que ande todo eléctrico, hermano, a ver quién lo está buscando, sino que tenga paz. Dice la Biblia, Isaías capítulo número 58, verso número 13. ¿Qué es el día de reposo, hermano? ¿Qué es la paz de Dios? Deje ahí marcada esa cita. Mateo capítulo número 11, verso 25, si no me falla la memoria. Miren la enseñanza de Jesús. 11:28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, dijo Cristo, y yo os haré descansar. Fíjense que no dijo, y yo voy a hacer que ya no tengan necesidad de trabajar.
No dijo, yo te voy a dar descanso. Pero luego en el verso número 29 dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es entonces el reposo de Dios? Descanso para el alma. Tener, hermano, esa condición de un alma reposada, de un alma aquietada. Dice la Escritura al respecto de la venida del Señor Jesucristo. Dice también la Escritura que tenemos que ser sobrios, es decir, equilibrados, ecuánimes, mesurados. Y eso solo se logra, hermano, cuando conocemos el reposo de Dios. Cuando el alma tiene descanso. El alma que no tiene descanso, hermano, cuando va a su lecho, no se cumple, creo que es el Salmo número 8, si no recuerdo mal. Dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Señor, me haces estar confiado. Tranquilo. Pero aquellos hermanos que les dan las 2 de la mañana y con los ojos, hermano, como que son cangrejos, y no se mueve en la cama porque despierta a la señora, y ay de él si la llega a despertar y le roba su sagrado sueño. Está ahí transpirando, hermano, preocupado, sin paz. Hoy en día es tan frecuente, hermano, ciertos males de tipo nervioso, de tipo gástrico, provocado por la falta de paz en hijos de Dios, hermano. Dice la Biblia, tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice ahora Isaías capítulo 58. Estoy en el verso número 13. Si por causa del día de reposo, dice el Señor, apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras. Bueno, recuerda el mandamiento número 4, Éxodo 20, verso número 8, ¿cómo dice? Te acordarás del día, de mi día de reposo, dijo el Señor, para santificarlo. ¿Qué es santificar el día de reposo? Es honrarlo. ¿Y cómo se honra el día de reposo? No es durmiendo 24 horas. No es dejando de tener actividad 24 horas. Eso fue para el antiguo pacto, cuando todavía Cristo no había introducido las reformas en el pacto de Dios. Para el primer pacto, hermano, reposo era no trabajar el séptimo día. Para nosotros que pertenecemos al nuevo pacto, reposo no es de trabajar un día número 7. Reposo es tener descanso en el alma. Dice la Escritura. ¿Cómo se honra el día de reposo? Lo voy a leer en la proyección para que estemos todos en la misma idea. ¿Cómo se honra el día de reposo? No siguiendo nuestros propios caminos, no buscando nuestros propios placeres, ni hablando de nuestros propios asuntos. Mire pues, yo le dije, yo no sé por qué me meto en tanto problema, hermano. ¿Sabe, hermano, por dónde empieza uno a encontrarle o a darle paz y reposo al alma? ¿Sabe qué es lo primero que hay que hacer? Ponerle freno a la lengua. Es lo primerito. ¿Sabe cuál era el ejercicio, hermano, del día de reposo? Aprender el dominio propio. Por eso empecé con el ejemplo de los hermanos y las hermanas eléctricas. Quizá uso el ejemplo, aquellos niñitos, hermano, que son inquietos, que no se están quietos con nada. Qué difícil, hermano, es encomendarle a alguien la tarea de atender un niño que no tiene tranquilidad, que no tiene calma, sino que se sube por un lado, se baja para el otro, y cuando usted va para allá, él ya tiró otra cosa por este lado, y cuando usted compone esto, está arrastrando algo más, y cuando usted va a esto, se subió en la silla. ¿Quién se hace cargo de un niño así? Dice, mire, ¿será que me hace favor de verme a mi niño si quiere unas 8 horas? Ay, no, dice, si lo dejas drogado, tal vez para que esté dormido.
Porque, hermanos, ese niño no tiene sosiego. El ejercicio, hermano, el ejercicio de Dios cada séptimo día es: domínate a ti mismo. Allá las hermanas viendo el desorden, la ropa sin recoger, los zapatos tirados debajo del sofá en la sala, pero ella no tenía que levantarlos porque pecaba si los levantaba. Dominio propio. Aprender a gobernarnos a nosotros mismos. ¿Y por dónde principia el dominio propio? Por gobernar la lengua. Y hermano, aquel que aprende a tener dominio propio experimenta el reposo de Dios. ¿Me doy a entender? Mire cómo dice la Escritura. ¿Qué es honrar el día de reposo? No es que nos pasemos, hermano, panza arriba todo un día, 24 horas. No es eso el día de reposo. El día de reposo es, se lo pongo en términos muy simples, no hacer lo que a nosotros se nos da la gana. Por eso dijo: ese día no hagas nada. Pero ese día yo había pensado, se puede imaginar, el día de lavar el carro. Y ese día, quieto, no lo puede hacer. Quietecito, dominio propio. Que hay cosas que hacer, había cosas que hacer, pero no tenías que hacerlas para enseñarle a tu alma a reposar. Dice, día de reposo es no hacer lo que se nos viene en gana, por supuesto, hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia, ¿qué es honrar el día de reposo? No buscar tu propio placer. Muchos cristianos, cuando pierden la paz, lo primero que piensan es en pasear. Es que tal vez si me llevas a pasear el fin de semana, voy a estar tranquila. O el esposo, mira, tal vez yo digo que si salimos se me va a quitar el estrés, y no recupera la paz. Porque confundimos. Hermano, honrar el día de reposo no es buscar tu placer, no es buscar tu satisfacción, es buscar ser agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando un hijo de Dios es agradable a los ojos de Dios, del cielo viene el refrigerio. Es lo que dice la Biblia. ¿Qué es honrar el reposo de Dios? Mire, no hablar de tus propios asuntos. Estoy estresado, estoy estresada. Más pasa en las hermanas. Como están estresadas, entonces voy a llamar a la fulana a un cafecito, a tertuliar. No estoy en contra de salir a tomar un café, hago la aclaración. Solo digo que eso no es lo que le va a dar la paz. Estoy enfocado en eso, me explico. Ahora, si tiene paz en el corazón, tómese toda la cafetera y platique toda la tarde. Porque si tiene paz, entonces va a hablar de las cosas de Dios. Pero hermano, cuando el alma no tiene paz, uno termina hablando de la gente. Porque el alma no tiene paz y necesita sacar su inconformidad. Pero ya supiste que el fulano. Sí. Porque tiene esos resquemores guardados ahí adentro, hermano, y le roba la paz. Usted nunca ha sentido esa cosa fea aquí adentro, hermano, porque hay algo que quiere sacar y no lo logra sacar. ¿Ha sentido eso? ¿Ha sentido eso, hermano? Es porque no tiene paz. Si tuviera paz, llegaron a decirle: Señor Jesucristo, fíjate que Herodes dijo. Herodes, díganle a esa zorra que hago la obra de Dios hoy y mañana, y al tercer día hago la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender, hermano? El ejercicio de cada séptimo día era: quieto, aprende a reposar, experimenta la paz de Dios, experimenta la quietud para que tu alma tenga descanso. Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,